Muy bien. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para mí un gusto, como siempre, el poder reunirnos para estudiar la palabra de Dios. Sin más preámbulos, hoy voy a tratar de ser corto. Va a ser un tema atípico porque vamos a hacerlo más corto que de costumbre. Quiero invitarlos para que inclinemos el rostro y pidamos la dirección del Espíritu Santo de Dios en esta ocasión. Así que oremos. Amante Padre, que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor bendito, en esta ocasión queremos estudiar su palabra y queremos hacerla con la unción de su Espíritu Santo. Le invitamos a esta reunión para que usted nos pueda honrar con su presencia, con su compañía. Le damos derecho legal a usted, a sus santos ángeles, a su Santo Espíritu, para que podamos ser acompañados por su presencia, abrir su palabra y ser guiados por usted a toda verdad. Gracias, Señor. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar en esta noche de una vez de lleno. ¿Pueden desbloquear los micrófonos para que podamos participar? Podemos desbloquear micrófonos y vamos a iniciar de lleno en nuestro estudio haciendo un breve repaso. Un breve repaso. Buenas noches, Janina. Un breve repaso de lo que hemos estado estudiando hace algunas semanas. Estamos estudiando acerca de el juicio. ¿Cuándo inicia el juicio? Solo que hicimos un comercial y nos metimos al juicio, el problema del juicio, los autores del juicio, la ley procesal del juicio y el problema que tenemos todos ante Dios en el juicio. Bien, también vimos la solución al juicio. ¿Cómo podemos lograr tener una palanca en el juicio? Tener al abogado y al juez en un mismo personaje, ¿verdad? A través de una figura. Hoy vamos a estudiar qué pasa después del bautismo cuando pecamos. Y vamos a establecer, de acuerdo a la profecía, la fecha en la cual comienza el juicio. Ya estudiamos que el juicio comienza por la casa de Dios, que el juicio comienza por los muertos. Estudiamos que en el juicio tenemos un código procesal, una ley por la cual vamos a ser juzgados, que son los 10 mandamientos. También vemos que hay registros donde son las pruebas en el juicio. El libro de las memorias, el libro de los pecados y el libro de la vida. Vemos que el libro de los pecados lo tenemos lleno. Tenemos lleno el libro de los pecados. Y hay una solución para poder hacer un borrón y cuenta nueva y tener una vida nueva en el juicio para poder entrar en una ventaja delante de Dios y delante del tribunal de Dios. Esta ventaja se llama el bautismo por inmersión, que es el único bautismo que existe en la Biblia. La única forma autorizada en la Biblia es el bautismo por inmersión. Y vemos cómo en el bautismo por inmersión Dios perdona todos nuestros pecados. De un solo golpe, Dios perdona todos nuestros pecados y limpia el libro de los pecados. Ahora, ¿qué pasa después del bautismo? Muy bien. Antes de entrarle de lleno a nuestro estudio, quiero saludar a dos personas que nos están viendo en esta noche. Quiero saludar al señor Ebrahim Yadidi, un amigo, él es iraní y bueno, nos está viendo por Facebook Live. Ebrahim, el Señor te bendiga, un abrazo. Y también quiero saludar al señor Alfredo Castellanos, que nos está viendo también desde Escazú. Un saludo, don Alfredo, que el Señor le bendiga. Y vamos de lleno a nuestro estudio. Bueno, también saludamos, se nos acaba de incorporar Ricardo, solo que Ricardo no activó la cámara. Saludos, don Jorge. Sí, saludos. Me gustan las cámaras encendidas para que nos podamos ver y podamos conversar. Así que, por favor, enciéndanme en cámaras, activen micrófonos
porque hoy vamos a tener un estudio cortito, pero muy sustancioso. Ya vimos que cuando somos bautizados, y vamos a comenzar con 2 versículos de la Biblia como un pequeño preámbulo a nuestro estudio de esta noche. El primer versículo se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo número 3. San Juan, el capítulo número 3. Y el versículo, y el versículo número 3. Vamos a pedirle a Mariela que nos lea San Juan 3:3. Dice así, San Juan 3:3. Le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay una condición para entrar al cielo, y esa condición es nacer de nuevo. Ahora, ¿con quién estaba hablando Jesús? Estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo era un hombre del Sanedrín judaico, un hombre preparado, estudiado, un maestro. Y Jesús lo ve y le dice, Nicodemo, si no naces otra vez, no puedes entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿de qué nacimiento se refería Jesús? Versículo número 5, don Rommel. ¿Qué dice el versículo 5? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nacimiento que tenemos que vivir nosotros es el nacimiento de agua y del Espíritu. A nivel de resumen, vamos al libro de Romanos, el capítulo 6. Para las personas que nos ven por primera vez, quiero decirles que en nuestra página de Facebook, en Biblos TV, pueden encontrar el tema anterior donde viene explicado todo esto. Hoy estamos haciendo simplemente un pequeño resumen para entrar a nuestro estudio de esta noche. En Romanos capítulo 6, pregunta Rommel, ahí está Mileivi. Sí. Saludos Mileivi y Barbarita, un abrazo. Como no las podemos ver, a veces se me olvida que están con usted. Hola, buenas noches. Vamos a leer Romanos capítulo 6 y el versículo 3. Vamos a pedirle a Sandra que nos lea Romanos capítulo 6 y el versículo 3. Con mucho gusto. Versículo 3. Ajá. Romanos. Perdón, ¿es Romanos 3 o Romanos 6? Romanos 6, 3. Un momentito. Romanos 6 y versículo 3. Ok, es al revés. 6, 3. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? 4. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Qué interesante. En el bautismo, en agua, es como nacemos otra vez. Así como, y esto es muy importante, yo ya les he explicado, el bautismo es por inmersión completa de la persona en el agua. La persona tiene que ser totalmente sumergida en el agua. En el momento en que es sumergida, muere, literal y simbólicamente muere al pecado, muere en Cristo. Y cuando es levantada, nace a una vida nueva en Cristo. En ese momento suceden cosas maravillosas. Los pecados son perdonados, el libro de los pecados es borrado completamente y nace una nueva criatura y Dios le da la unción del Espíritu. Eso dice Hechos capítulo 2, que también recibe el Espíritu Santo. Ahora, vean lo que dice el versículo 5 y 6, Sandra, de Romanos 6. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido
y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ok, el bautismo logra eso, nos da libertad en Cristo. Cuando hemos sido bautizados por inmersión, la forma bíblica, nuestros pecados quedan perdonados, morimos al viejo hombre, nacemos como un hombre nuevo y ahora dice que ya quedamos libres de la esclavitud del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora, el estudio de esta noche tiene que ver qué pasa después de que soy bautizado, porque yo creo que hay personas aquí, creo que van a querer bautizarse, ¿verdad? Al menos hay personas aquí en este grupo que ya me dijeron, quiero bautizarme. ¿Qué pasa después de que me bautizo y quedo completamente como un nuevo hombre, una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer? Nazco otra vez en el espíritu y nazco del agua y peco. Aquí viene una pregunta que vamos a resolver hoy. ¿Qué pasa si después del bautismo peco? La pregunta es, ¿estoy exento de pecar? ¿Qué pasa? Después del bautismo, ¿puedo pecar o no puedo pecar? No. ¿No? ¿Puede suceder? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vean lo que dice el libro de Primera de Juan. Vámonos casi al final de la Biblia, en el libro casi llegando a Apocalipsis. Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Lo tienen? Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Y el versículo número 8. ¿Quién lo quiere leer? Ya que Ricardo dijo que no, me gustaría que Ricardo lo leyera. Entonces, Ricardo, por favor, Primera de Juan 1:8. ¿Lo encontró? Sí, En sí, la claro, Biblia, yo tengo. sí. Amén. ¿Todos lo tienen? Bien, adelante, Ricardo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ok, entonces no podemos decir que no tenemos pecado. Ya nos perdonaron de todos los pecados en el bautismo. Nacemos como una criatura nueva, 0 kilómetros, completamente nuevos. Pero dice aquí que todavía tenemos una naturaleza tendiente al pecado. No es que tengamos que pecar, pero si peco, ¿qué dice el versículo que sigue? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ahora tenemos a quién? Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si decimos, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. No estamos exentos de cometer un pecado, pero ahora, como tengo el libro de los pecados en blanco, si cometo un pecado, ¿qué tengo que hacer? Confesarlo. Confesarlo y pedir perdón. Ahora, voy a añadir a este confesar y pedir perdón lo que dice el libro de Proverbios, el capítulo número 28. Vamos a Proverbios, el capítulo número 28 y el versículo número 13.
Proverbios 28:13. Vean lo que dice este pasaje. Y ya vamos a ir al texto central de nuestro estudio en esta noche. ¿Lo tienen todos? Proverbios capítulo 28 y el versículo número 13. Sí, ¿Qué señor. dice Yanina? Yanina, ¿qué dice Proverbios 28:13? No te escuchamos, Yanina. Yanina, Proverbios 28:13. No Pero tiene no, ni- es que está lloviendo y casi no lo escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Perfecto, perfecto. Ok. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ah, ven qué interesante. El que encubre sus pecados, el que peca y no los confiesa, no prosperará. Esta palabra es más profunda que lo que estamos leyendo aquí. El que encubre sus pecados va a morir, pero el que los confiesa, y ahora viene una acción, y se aparta. No podemos estar recurrentemente cometiendo el mismo pecado. Tenemos que apartarnos. Ahora sí, el que los confiesa y se aparta, dice aquí, va a alcanzar misericordia, o sea, va a alcanzar el perdón. Entonces vamos a hacer una pequeña dinámica. Voy a poner aquí para vernos todos ahora. Voy a hacer una pequeña dinámica. Digamos que Sandra se bautiza. En el momento en que Sandra es sumergida completamente en el agua, murió con Cristo. Sus pecados quedan enterrados en el agua y cuando Sandra es levantada del agua, sale como una persona limpia, completamente nueva. Nació otra vez, viene sin pecados, 0 pecados. Y Sandra se va a sentir la mujer más feliz del planeta cuando salga sin pecado en el bautismo. Porque no solamente eso, Dios le da su Espíritu Santo y su nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero. Resulta que Sandra va feliz, pero llega a la casa y bueno, Satanás, recuérdense que Satanás todavía está en la tierra y Satanás no se presenta y le toca la puerta y le dice, Sandra, soy Satanás y vengo a hacerte pecar. No, Satanás toma formas humanas y resulta que lamentablemente tiene un problema con algún familiar y el familiar le dijo algo y Sandra ya se molestó y ya Sandra se enojó y dijo un mal comentario. En ese momento, Sandra va a sentir lo que es el Espíritu Santo, porque recuerde que en el bautismo le fue dada el Espíritu Santo. En el momento en que Sandra dice una mala palabra, Sandra dice, ay, Señor, se me salió. En ese momento, lamentablemente, Sandra, la mala palabra tiene que ser anotada en el libro de los pecados. El día 15 de noviembre a las 9:22 de la noche, Sandra dijo una mala palabra y fue tal. Pero en ese momento el Espíritu Santo le dijo, Sandra, tenés que arrepentirte de eso. Pedí perdón y Sandra va a sentir dolor inmediatamente por lo que acaba de hacer. Y Sandra va a inclinar su rostro y le dice, Señor, perdóname por la mala palabra que acaba de decir. ¿Saben qué sucede en ese momento? Se pone a la par del pecado que acaba de cometer, perdonado. Fue perdonado. Quedó registrado, pero quedó perdonado ese mismo día. Y ahora ese es lo que tenemos que seguir haciendo, reconociendo y pidiendo perdón. Ahora, noten, si ya yo empiezo a cometer un pecado con dolo y alevosía, que aquí tenemos que también medir, si el pecado que voy a cometer ya lo tengo maquinado porque lo quiero hacer, sé que es malo, note, el Espíritu Santo me va a decir, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero si aún así lo quiero hacer, va a quedar registrado en el libro de los pecados también. El problema es que el arrepentimiento, yo no me arrepiento porque yo quiero. El arrepentimiento es un don que da Dios a través del Espíritu Santo.
porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo me va a compeler. Mira, hiciste muy mal, porque lo hiciste mal, lo hiciste con dolo y alevosía. Tengo oportunidad de poderme arrepentir. Ahí tengo que confesarlo y no hacerlo más. Pero si yo no quiero confesarlo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no quiero pedir perdón por el pecado? ¿Qué pasa si yo no quiero? Simplemente ahí lo quedó registrado y empiezo a decir malas palabras y empiezo a tener malas juntas y empiezo a portarme igual. Lamentablemente los pecados van a seguir anotándose en el libro de los pecados. Y ahora viene la pregunta clave de nuestro estudio en esta noche. Después de que me bautizo, ¿puedo perder mi salvación y la vida eterna? ¿Qué piensas, Romer? Sí, claro que sí, don Jorge. Ricardo, También sí, se puede perder. ¿qué piensas, Sandra? Pienso que si no se arrepiente una de esos pecados, claro que se puede perder. Nereida, te veo muy calladita hoy. Uy, buenas noches. Es que tengo problemas con esto. Mi Sí. internet está re malo por aquí. Pero yo creo que sí se pierde. Si usted actúa de una mala manera, sí la perdemos. Ustedes han escuchado la siguiente expresión que se oye en el mundo cristiano hoy. Salvo, siempre salvo. Ya le entregué mi vida a Jesús, soy salvo. No importa lo que haga, soy salvo. Porque esta es una doctrina que está muy diseminada en las iglesias protestantes hoy. Salvo, siempre salvo. Una vez que yo acepto a Jesús, ya no pierdo mi salvación. Janina, ¿puedo perder mi salvación? Yo soy de las que creo que no se pierde la salvación. ¿Ven? Salvo, siempre salvo. Y aquí entramos en una polémica. ¿Pierdo o no pierdo mi salvación? Si yo cometo un pecado, Janina, y no lo confieso, ¿qué pasa con ese pecado? En el juicio, ¿me puede defender el abogado con un pecado que no confesé? ¿Puede el abogado decir, como juez, sí, la sangre del sumo sacerdote, que también es Jesús, lo limpió? Porque para que Jesús limpie el pecado, tiene que ser confesado, tiene que ser imputado a él, tiene que ser cargado sobre él. Pero si yo no lo cargué sobre él y no lo confesé y no pedí perdón, ¿qué pasa con ese pecado en el juicio que no confesé? Le pregunto a Janina, o la pongo en aprietos. ¿Qué pasa con ese pecado? No sé. A ver, es que yo pienso que ya cuando el Señor entra en la vida de uno, ya después de ahí ya no. Es que el mismo espíritu le va diciendo a uno que lo que va diciendo, qué cosas están bien y cosas están mal. Sí, pero el problema, Sí, yo sé lo que me está preguntando. una vez que tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal y naces de nuevo en agua y en espíritu, ¿puedes pecar o estás exenta de pecar? No, uno peca porque... Ok, ahí está el detalle. ¿Qué pasa con los pecados? Porque ya conocemos lo que pasa en el juicio. ¿Dónde quedan registrados los pecados? En el libro de los pecados. ¿Y qué pasa si yo llego al juicio y mi libro de pecados, hay pecados de los cuales no confesé y no han sido perdonados? Pregunto, porque es una pregunta válida de acuerdo al conocimiento que Dios nos ha dado a través de este estudio. Aquí estamos aplicando ahora todo lo que hemos estudiado. ¿Qué pasa con un pecado que cometí, que no confesé y que llegué al juicio con un pecado sin confesar? O sea, un pecado sin perdonar, porque si no lo confieso, Dios no lo puede perdonar. Quedar anotado ahí, no va a estar perdonado, no sé, la verdad que no sé, porque
Bueno, vamos a dejar porque No fue te tengo, confesado en su momento. te tengo de muerte lenta, te tengo sufriendo. Vamos a dejar que la Biblia conteste. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, el capítulo número 33. Saludamos a doña Estela Kid, que nos está viendo a través de Facebook Live. Un abrazo, Estela, que el Señor le bendiga. Un gusto tener su sintonía a este programa, a este estudio en esta noche. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33. Tenemos que tener claro que si nosotros hemos sido bautizados, nuestro nombre está en el libro de la vida, pero también hay registros tanto en memorias como en pecados. ¿Por qué Dios nos limpia de todo el pecado cuando nos bautizamos? Porque con pecados no podemos entrar al cielo. Ahora Dios nos da una salida, nos perdona y nos borra todos los pecados y nos dice, ahora sí, tú pecas, confiesas, te arrepientes, confiesas y tu pecado va a ser perdonado. Pero veamos ahora lo que dice la Biblia. Ezequiel capítulo 33. Vamos a pedirle a don Rommel Fermín que nos lea el versículo 10. Ezequiel 33, 10. Claro, Ezequiel 33, 10. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? ¿Cómo pues viviremos? No podemos vivir en pecado. Ahora Cristo nos restaura a través de su sangre, nos perdona a través del bautismo, nos da el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Nos dice que ahora tenemos que apartarnos del pecado porque ya no somos esclavos del pecado, pero no estamos exentos de pecar. Pero si pecamos, ahora miren lo que dice Ezequiel 33, 11. Siga leyendo, don Rommel. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere la muerte del impío. El impío es la persona que está sin Dios, la persona que está alejada de Dios. Dios no quiere que el impío muera, sino que el impío vuelva a sus ojos a Cristo Jesús para que Él lo pueda limpiar y que pueda nacer otra vez. Pero ahora mire el versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, escuchen esto, porque esto no se lo van a predicar en ningún otro lugar. Esto no lo van a aprender en ninguna otra iglesia, porque las iglesias no están predicando la palabra de Dios pura. Están engañando al pueblo. Miren lo que dice este versículo. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Por esto es muy importante. El justo, y ahora vamos a definir el justo. Justo, la persona que acepta a Jesús como su Salvador personal y es bautizada en agua y nació otra vez y recibe el Espíritu Santo de Dios y guarda los mandamientos de Dios. El justo no va a ser, dice aquí, no se va a librar el día que se rebelare, o sea, el día que empiece a pecar. Pero la impiedad, el pecado del impío, no va a ser estorbo el día que se volviere de su impiedad. O sea, el día que el impío se arrepiente y se convierte a Cristo Jesús, eso no le va a impedir tener la vida eterna. Y el justo
El día que se revela y empiece a pecar, tiene problemas. Vean lo que dice aquí. Versículo 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. ¿Cuándo es que Dios nos dice eso? En el bautismo. Nos inscribe en el libro de la vida y te dice, Cristo, tienes acceso a la vida eterna. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. Vas a vivir eternamente conmigo. Esto es lo que está diciendo aquí. Cuando yo dijera el justo, de cierto vivirás. Y oiga bien, Yanina, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Si la iniquidad o el pecado que el justo comete después del bautismo no la confiesa y pide perdón, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Morirá por su... Versículo 14. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, y el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, o sea, en los mandamientos de Dios, no haciendo iniquidad, o sea, no pecando, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Nosotros, muchos de nosotros hemos pasado de injustos a justos. Y todos los pecados que teníamos cuando éramos pecadores no se nos imputa, no se nos toma en cuenta, no son impedimento para que tengamos la vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios ya los perdonó en la cruz del Calvario. Y en el nuevo nacimiento borró y lo enterró y se olvidó y nos limpió el libro de las iniquidades o el libro de los pecados. Pero si yo, sabiendo esto que estoy sabiendo hoy, sabiendo que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, que soy justo y tengo vida eterna en Cristo Jesús, cometo un pecado, tengo que confesarlo y pedir perdón. ¿Para qué? Para que sea perdonado y anotado como perdonado en el libro de los pecados. Y cuando yo voy al juicio con ese pecado perdonado, no tengo problemas. Pero si yo voy al juicio, a pesar de que me he bautizado y no me arrepiento de lo que sigo haciendo y sigo llevando una vida desordenada y sigo pecando y no lo confieso y me aparto de Dios y reniego, a pesar de que me bauticé, ¿qué dice la Biblia, Rommel? No, que no será perdonado, o sea... Dice el versículo 15, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que había robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Versículo 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, ¿qué dice ahí? Morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, ¿no es recto el camino del Señor? Y vean lo que dice el Señor, yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. El que juzga
Ya sabemos quién es el que juzga, ¿verdad? ¿Quién es el que juzga? ¿Cómo se llama el que juzga? Dios. Jesucristo. Jesucristo es el juez. ¿Y quién es el abogado que te defiende, Sandra? Jesucristo. Cuando tú le das tu caso a Jesucristo y lo conviertes en tu juez y abogado y en el Señor de tu vida, tu caso está ganado. Pero Jesucristo te dice, ahora sí, Sandra, puede ser que peques, porque no hay nadie que no peque, porque la tendencia con la cual tú vienes te va a tratar de llevar siempre el mal, pero si pecas, confiésalo, arrepiéntete y apártate, porque en el momento en que tú pecas y confiesas el pecado, yo puedo perdonarlo y puedo poner una nota a la par del pecado, perdonado el día tal, porque Sandra se arrodilló y pidió perdón y ese pecado es perdonado. Quedó registrado, pero quedó perdonado. Y eso es lo importante que tenemos que entender esta noche. ¿Podemos perder la salvación? Lamentablemente, Yanina, sí podemos perder nuestra salvación. Pero como conocemos ahora el secreto para no perderla, simplemente es llevar una vida. Y quiero que vean este versículo. Está registrado en el libro de San Juan, el capítulo 16. San Juan, capítulo 16. Antes de leer San Juan, capítulo 16, vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles, que está después de Juan. En el capítulo número 2, Hechos, capítulo número 2. Esto es muy importante. Esto tiene que quedar claro hoy. En San Juan, en Hechos, capítulo 2, vean lo que dice el versículo número 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a pedirle a Barbarita. No le digo a mi lady porque ya sé que no trajo anteojos, pero Barbarita sí. Dígame, Barbarita, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cuando uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vean lo que sucede en el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y van a recibir ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo soy bautizado y nazco otra vez, automáticamente, en el momento en que salgo del agua, que me levantan del agua, nazco como un nuevo hombre, una nueva vida, un nuevo ser completamente limpio de pecado y ahí el Espíritu Santo me es otorgado. Ahora, cuando el Espíritu Santo me es otorgado a mi vida, vean lo que dice San Juan, capítulo 16. San Juan, capítulo 16. ¿Ok? ¿Lo tienen? San Juan, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 7. Voy a pedirle a Sandra que lea San Juan 16, 7. San Juan 16, 7. 16, 7. ¿Qué dice? Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Y vean lo que hace el defensor o el consolador o el Espíritu. Versículo 8. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Paremos ahí. El Espíritu Santo viene a demostrarnos lo que es el pecado. Cuando recibimos el bautismo, ya no somos ignorantes. Ya sabemos que el pecado es transgresión de la ley. Ya sabemos que no tenemos que mentir, que no tenemos que robar, que no tenemos que codiciar, que no tenemos que ser chismosos, ni hablar falso testimonio detrás de nuestro prójimo. Ya sé que tengo que mantenerme
casto, no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ya sé que si estoy casado no debo tener relaciones fuera del matrimonio también. No cometerás adulterio. Ya sé que debo honrar a mi padre y a mi madre. Sé que no debo tomar el nombre de él en vano. Sé que no tengo que tener ídolos ni adorarlos. Y sé que debo guardar el sábado. Ya eso lo sé, porque ya él me convence de lo que es pecado, que es transgresión de la ley. ¿Ok? Entonces, el Espíritu viene a convencerme de que no cometa pecado. Pero si cometo pecado, él me convence. Mira, hiciste mal, Jorge. No debiste haber hecho ese comentario. O no debiste haber hecho esta acción. Porque también hay cosas que hacemos que son pecado. Enojarnos, la ira. Hablar mal de una persona a su espalda. A veces se nos salen malas palabras, maldiciente. Tenemos que pedir perdón, porque de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, dice la Biblia, vamos a dar cuenta en el día del juicio. Entonces ahora viene que Dios nos manda una ayuda especial. Nos manda al Espíritu Santo en el bautismo para que esté con nosotros. Y el Espíritu Santo se hace nuestro amigo especial. Y el Espíritu Santo está en cada momento de mi vida, a partir del bautismo, conmigo. Y cuando yo voy a decir algo, el Espíritu Santo me dice, cuidado, no lo digas, mira, no hagas tal cosa, y me refrena. Pero cuando no puedo ser refrenado y se me sale el Fermín o el Bonilla, ¿verdad? O el Villalobos, o el González, o el Kit, ¿verdad? Se me sale el apellido, entonces el Espíritu me dice, mira, qué mal, hiciste mal. Y entonces yo siento dolor en ese momento, digo, hoy de verdad que me actué mal. Eso no lo tenía antes, porque ahora el Espíritu Santo está conmigo. Y entonces ese dolor por lo que acaba de hacer o decir, dice, sí, qué mal, ya ensucié el libro. Bueno, Señor, quiero pedirte perdón y pido perdón por ese pecado que acaba de cometer. Y en el libro de los pecados se pone perdonado. Ese es el secreto. Si yo llego al juicio, a pesar de que he pecado después del bautismo, con el libro limpio o con el libro perdonado, no tengo problemas, porque entonces el abogado puede hacer su trabajo. Cuando el fiscal acusa, mira, pero él se bautizó, pero mira lo que hizo el día siguiente. Y Jesús como abogado le va a decir, sí, es cierto, mire, aquí está. Pero mire lo que hizo ese mismo día. Aquí está, fue perdonado porque él confesó y pidió perdón por este pecado. Y la sangre mía lo limpia. Y entonces se pone y le dice, ¿verdad, señor juez, que es así? Y se va y se pone él en el lugar de juez y le dice, sí, así es, está perdonado. ¿Me están entendiendo en esta noche? Janina, querida, ¿me estás entendiendo? Sí, claro que sí, don Jorge, lo estoy comprendiendo, por supuesto que sí. Ok. ¿Se puede perder la salvación, mi niña? Bueno, según la palabra de Dios, sí. Ok. Eso es lo importante, porque lo que yo piense no es importante, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, si la palabra de Dios nos enseña que podemos perder la salvación, tenemos que ser cuidadosos. Sí. Tenemos que ser cuidadosos. Pero no estamos solos. Dios nos da en el bautismo el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere la muerte de nadie. Él no quiere que el impío se pierda, y menos el justo. El justo no quiere que se pierda, y menos el impío tampoco. Por eso el impío debe bautizarse, y el justo, cuando se bautiza, tiene el Espíritu Santo que lo está asesorando y está acompañándolo todos los días hasta el fin del mundo, para que esa persona practique la justicia. Para que esa persona, cuando comete un pecado, lo confiese y se arrepienta y pida perdón. ¿Por qué? Porque este es el acto supremo que es necesario para poder estar a cuentas con Dios. No va a entrar en el cielo ninguna persona que tenga pecado. Por eso tenemos que entender lo que es el juicio de Dios.
Por eso tenemos que entender el nuevo nacimiento. Por eso Dios nos dice que hay libros en el cielo para poder llevar el caso justo. Y por eso tenemos que ser cuidadosos después del bautismo. Posiblemente habrá prácticas que hemos hecho por años y que nos gustan y que sabemos que eso deshonra a Dios. Si yo me arrepiento y lo confieso y soy bautizado, todo eso que usted hizo quedó perdonado. Y ahora Dios te da un ayudante de lujo, un ayudante especial, el Espíritu Santo, que está contigo y te dice lo que es pecado. ¿Para qué te lo dice? Para que lo confieses y te apartes. El Espíritu Santo no te deja tranquilo cuando cometes una mala acción hasta que pidas perdón. El Espíritu Santo no te deja en paz cuando cometes algo feo para que tú lo confieses y te pidas perdón. Pero si tú insistes en cometer pecado y ignoras a la voz del Espíritu Santo, cometes el pecado imperdonable. Hay un único pecado que Dios no puede perdonar. ¿Saben ustedes cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar? Janina, ¿sabe usted cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Sandra, ¿conoces cuál es la blasfemia? El único pecado que Dios no puede perdonar. ¿Sabían ustedes? No, Señor. ¿Ok? ¿Sabían ustedes que hay un pecado que Dios no puede perdonar, que se conoce como la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y noten, Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados, pero hay uno solo que Dios no puede perdonar. ¿Cuál será ese pecado? ¿Cuál será ese pecado? ¿Cuál será el único pecado que Dios no puede perdonar? Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 12. Lucas, el capítulo 12. Lucas, el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo número 10. Voy a pedirle a Mariela que nos lea Lucas 12:10. Leo para usted, Lucas 12:10. ¿Todos lo tienen? Perdón. ¿Todos lo tienen? Sí. Sí, amén. Ok. ¿Qué dice? Lucas Dice 12:10. Todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ahora, ¿en qué consiste esa blasfemia? Porque aquí dice la Biblia que hay un pecado que no puede ser perdonado. Vamos al libro de San Marcos, el capítulo 3 y el versículo 28 y 29. Vamos a San Marcos, capítulo 3, versículos 28 y 29. Esto es más grave de lo que ustedes imaginan. Marcos, capítulo 3, versículo 28. ¿Lo tienen todos? ¿Amén? Sí, amén. Sí. Marcos, capítulo 3 y el versículo número 28. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera, versículo 29, que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hay un pecado que Dios no puede perdonar. Y si tú no sabes cuál es ese pecado, tienes un problema, porque lo puedes estar cometiendo y no te estás dando cuenta. ¿Cuántos quieren saber cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Quiero ver la mano derecha para todos. ¿Cuántos quieren saber ese pecado? Ok. Si ustedes quieren saber cuál es el pecado que Dios no puede perdonar, no pueden perderse el estudio de la próxima semana. Ok.
Vamos a estudiar, noten, esto es muy importante. Vamos a estudiar, porque esto es de vida o muerte. Si yo estoy cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios y estoy cometiendo el pecado que Dios no puede perdonar, quiero decirles que por más bautismo estoy frito. Por más bautismo estoy acabado, estoy condenado, estoy Desahuciado. desahuciado. Gracias. Por esto es importante el estudio de nuestra próxima semana. Bien, yo voy a terminar mi estudio en esta noche y vamos a dejar listo el escenario para la próxima semana. Yo pensaba que iba a organizar un bautismo para el 14 de noviembre, pero no va a ser posible. Primero, por situaciones ajenas a nuestra voluntad. Segundo, porque tenemos que terminar estos estudios. Me falta el de la próxima semana y 2 más y terminamos este seminario. Yo quiero terminar el seminario. ¿Ok? Posiblemente vamos a poder tener el bautismo en el mes de diciembre. ¿Ok? Otra pareja que tenía lista, no pudieron estudiar conmigo la semana pasada, ya se me atrasaron, entonces se truncaron los planes, pero bueno, en el cronómetro perfecto de Dios todo está planificado y no hay problema por eso. Y aparte anda una onda tropical, ¿verdad? Que también es un problema y un riesgo meternos ahorita en cualquier río, ¿verdad? Y también quisiera después que pudiéramos referirnos acerca de los cuidados que tenemos que tener en caso de que hagamos un bautismo con respecto a la seguridad y el COVID. ¿Cómo podemos manejar esto en este tiempo de COVID? Bien, vamos a terminar nuestro estudio en esta noche y voy a abrir este salón para preguntas y respuestas sobre el estudio de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quisiera plantear al grupo? Yo tenía una pregunta, pero es sobre el bautismo. ¿No lo piensan como, digamos, uno que ha sido parte? A mí me gustaría verlo, pero posiblemente no vaya presencialmente. Como grabar o hacer un video o van a grabar el bautismo, no se podría. Es como mi consulta, duda, pregunta. Bueno, normalmente siempre que se va a un bautismo se toman fotos, se toman videos. Si las personas están de acuerdo el día del bautismo que tomemos un video y están de acuerdo en que lo pasemos en uno de los estudios, el resumen, lo hacemos con mucho gusto. No hay ningún problema. Y estás invitada, Mariela. No hay ningún impedimento material para que tú nos acompañes en el bautismo. Bien. Sí. ¿Alguna pregunta o duda? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Yo. Adelante, Nereida. Me gustaría que nos diera así una pincelada de lo que significa blasfemar. ¿O eso es el preámbulo para el audio de noche? Usted me está pidiendo que yo dé el estudio la próxima semana, pero no le puedo contestar hoy. Si usted tiene un poquito de paciencia y se espera la próxima semana, vamos a hablar lo que es la blasfemia contra el Espíritu. Porque en la Biblia hay varios aspectos que se consideran blasfemia. Siendo hombre, hacerse pasar por Dios es blasfemia. Siendo hombre y perdonar pecados, la Biblia considera blasfemia. Pero también hay un acto que también considera blasfemia, y eso lo vamos a aprender la próxima semana, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios manda su Espíritu Santo. Recuerda que Dios es Espíritu Santo. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es complicado para a veces entender en nuestra mente, pero Dios manda al Espíritu Santo a hacer una obra, una labor de convencimiento de sus hijos acerca de lo que es el pecado, de convencerlos que practiquen justicia y de decirles que viene un juicio. ¿Ok? Cuando yo atento contra esa obra especial que Dios envía a hacer, cometo blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso se considera pecado de muerte. No tiene perdón.
Ahora, una vez estudiando con esto como un preámbulo, una persona me dice, ¿qué? ¿Será el adulterio el pecado imperdonable? Era un hombre muy mujeriego, ¿verdad? Y dice, ¿será el adulterio el pecado imperdonable? Y le dije, no sé, tienes que esperarte a tu estudio. Igual les digo yo a ustedes, piensen, ¿cuál será el pecado que Dios no puede perdonar? Cuando Dios nos dice, como lo estudiamos la semana pasada, venga, hagamos cuentas. Si sus pecados son rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Si ustedes tienen pecados negros como la grana, yo los voy a hacer como la nieve blanca. Los voy a perdonar, los voy a echar en el fondo del mar y nunca más me voy a acordar de ellos. Pero resulta que ahora me está diciendo la Biblia que hay un pecado que Él no puede perdonar. ¿Cómo puedo entender esto? No puede perderse el estudio del próximo jueves. Ok. ¿Alguien tiene alguna? Gracias. Sí, adelante, Janina, por favor. Sí, don Jorge, a la luz de lo que estamos viendo el día de hoy, ¿usted podría explicarme entonces Romanos 6:23? Porque la dádiva de Dios es la vida eterna. Sí, correcto. Así como nos la da, también nos la puede quitar. Sí, claro, vamos de nuevo, Vamos a Romanos 6:23, que es el versículo que está citando, claro, con mucho gusto. Vamos a leerlo en su contexto. Vamos a Romanos capítulo 6. ¿Te lo leo? Un segundito, que todo lo encuentren. Romanos capítulo 6. ¿Lo tienen todos? Sí, señor. Romanos capítulo 6. Ahora vamos a leer desde el versículo 22. Romanos 6, 22 y después el 23. Adelante, Janina, por favor. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Paremos ahí. Dice que ahora que hemos sido libertados del pecado. ¿Cuándo nos liberta Dios del pecado? En el bautismo. Nos limpia el libro de los pecados y nos da el Espíritu Santo. ¿Para que vivamos ahora en qué? En santidad. Ahí lo dice. Para que vuestro fruto, ¿cuál es el fruto que debemos dar? Santidad. Y el fruto de la santidad, vida eterna. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo cometo pecado, ¿qué tengo? La muerte. Si acepto la dádiva es el regalo que Dios nos da es la vida eterna en Cristo Jesús. Si yo acepto el regalo, tengo vida eterna. Si yo rechazo el regalo, ¿qué pasa si rechazo el regalo? Se pierde. Ahora, ¿qué pasa si yo acepto el regalo? Tengo vida eterna, pero no cumplo el protocolo que Dios me dice. Puedes pecar, hijo. Sí, puedes pecar. No vas a perder la vida eterna si pecas. ¿Por qué? Porque vas a confesarlo. Mi espíritu te va a decir lo que es el pecado. Tienes que confesar el pecado. Pero si tú no confiesas el pecado y empiezas a pecar y se te olvida que aceptaste el regalo de Dios, que es la vida eterna, ¿qué pasa? Aceptaste el regalo, pero sigues en pecado, te conviertes en esclavo otra vez de Satanás. Y Dios vino a libertarnos a través del bautismo de la esclavitud del pecado para que no sirvamos más al pecado, para que tengamos el don de la santidad. La palabra santo es apartados para Dios. Si yo estoy apartado para Dios, cuando cometo una falta, debo pedir perdón. Ese es el problema, doña Yanina, que el mundo religioso no te enseña esto. Entonces el salvo, siempre salvo, se desvirtúa. Y creen que yo puedo ser salvo, siempre salvo, viviendo en el pecado. Salvo, siempre salvo, viviendo en adulterio. Salvo, siempre salvo, consumiendo drogas. Salvo, siempre salvo, emborrachándome con los amigos. Salvo, siempre salvo, siendo un criticón. Salvo, siempre salvo, siendo un chismoso. Y ahí, tema, no puedo ser salvo si mi fruto no es la santidad. Y la única forma de tener la santidad como fruto en mi vida es dejándome guiar por el Espíritu Santo de Dios.
Y cuando el Espíritu Santo de Dios me convence que lo que estoy haciendo es pecado, tengo que confesar el pecado, porque en el juicio hay libros y la gente no entiende el juicio. Por eso es que la gente no entiende esto. Como ya entendimos que estamos en juicio y ya entendimos que en el juicio hay pruebas que nos pueden favorecer o nos pueden condenar, y la prueba que nos condena es el libro de los pecados no confesados, y la prueba que nos da vida eterna es el libro de la vida, pero no podemos aplicar, si hay pecados, el pecado me da muerte. Yo no puedo entrar en el cielo con pecado. Por eso tengo que confesar el pecado. Por eso la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Cristo Jesús es la vida eterna en Él. Y si yo tengo la vida eterna en Él, tengo la libertad. Dios me da el Espíritu que me convierte me da santidad. El don que me produce la vida eterna es santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. El problema que tenemos hoy, doña Yanina, es que la gente cree que puede ver a Dios porque una vez aceptó el bautismo y vive una vida llena de libertinaje. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y ahí está el problema. Sí, salvo por la sangre de Cristo, salvo por el bautismo, salvo por su gracia, acepto su regalo, mi Dios. Y ahora el Espíritu Santo me convence de lo que es el pecado para que lo pueda confesar y mi nombre y el pecado sea borrado, sea puesto, perdonado en el libro de los pecados, porque voy para un juicio y en el juicio todo se anota, las buenas obras, las malas obras y mi nombre también. Y dice la Biblia que mi nombre puede ser borrado si yo insisto en permanecer en el pecado. Ese es el problema que debemos entender. No sé si te queda claro. Que no tengo el micrófono. Sí, me queda claro, Jorge, me queda claro. Sí, el problema es ese, ¿verdad? Una vez me encontré con una señora en Parrita hace muchos años y me dice, ¿usted cree salvo, siempre salvo? Porque dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, y que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor será salvo. ¿Tú crees en eso? Y yo, sí, claro, creo en eso. Pero también hay que creerlo en el contexto en que fue escrito. En el tiempo de los discípulos, el Señor era César, el Señor del imperio. Si yo confesaba, cuando se encontraba un romano con un romano decía, salve César, y el otro romano le contestaba, César es el Señor. Pero cuando un romano se encontraba con un cristiano, le decía, salve César, y el cristiano le contestaba, Jesús es el Señor. Y confesar que Jesús era el Señor era traición contra el César y era llevado a juicio para muerte. Por eso dice que el que invocare con su nombre que Jesús es el Señor será salvo. Hoy en día yo puedo ponerme con un megáfono totalmente alcoholizado, Jesús es el Señor, y creer que soy salvo, y no funciona así. El fruto de la salvación, el don de la salvación es santidad. Por sus frutos los conoceréis. Si yo me arrepentí, me bauticé y ya no soy esclavo del pecado y acepté el regalo de la vida eterna, lo voy a cuidar, lo voy a proteger ese regalo y voy a hacer todo lo posible por cuidar el regalo de la salvación. ¿Cómo se cuida? A través del Espíritu Santo. Cuando cometo una falta, porque no estamos exentos de cometer faltas, cuando cometo una falta o se me sale ahí, lamentablemente es la tendencia, ¿verdad? El que dice que no peca es un mentiroso. Todos pecamos, pero tenemos el Espíritu Santo que nos dice, pecaste, vaya y se arrepiente ya, y te da ese dolor, uy, qué mal que hice, tengo que pedir perdón. Eso es lo que me da conservar el regalo. Cuando yo digo, Señor, quiero decirte en esta hora que me siento muy avergonzado por lo que hice. Te pido perdón. Esa vergüenza, ese dolor, es lo que hace que se ponga a la par del pecado en el libro de los pecados, perdonado. Y sigo bien, sigo en el juego,
sigo con el regalo intacto, pero si no cumplo el protocolo, mi juez y mi abogado no pueden hacer más por mí. Se puede perder la salvación, se puede perder el regalo de la vida eterna. Es difícil, porque cuando el Espíritu Santo está con usted, usted recibe poder. Cuando el Espíritu Santo está con usted, usted recibe poder del cielo para llevar una vida santa, justa y recta delante de los ojos de Dios y delante de los hombres. No está exento de pecar, no, pero el Espíritu Santo te redarguye, te hace que pidas perdón, porque Dios no quiere la muerte del justo, tampoco del impío. Bien, ¿alguna otra pregunta? Veo muy serio a Rommel. No, pues, estoy pensando cuántas veces me perdonará Jesús, ¿verdad? Porque, como usted dice, desde que uno sale de la calle, el diablo pues busca formas de hacerlo pecar a uno. Entonces, una vez hecho el bautizo, ¿verdad? Pedir perdón cada vez que uno peca, pues puede ser una lista larga, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que recuerda que si cometo un pecado, lo confieso y me aparto. O sea, si la persona tiene una tendencia, por ejemplo, al alcohol, dice la Biblia, de esto no lo hemos estudiado, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Yo no debo ingresar en el templo sustancias que lo contaminen. ¿Qué contamina el templo? El alcohol, las drogas como la marihuana, la heroína, el crack, LSD, el ácido, todo eso contamina. Si yo era un marihuano y me bautizo, Dios me perdona. Pero ahora tengo que apartarme. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Yo sí sé que tengo amigos que venden la marihuana y que me incitan a consumir. Yo, por la gracia de Dios, tengo que tener la decisión de apartarme de eso que no me conviene. Y Dios me da el poder para hacerlo. Pero ¿qué pasa si yo sigo yendo a fiestas con los ex amigos que consumen marihuana? Me meto en la boca del león por mi propia voluntad y posiblemente termine consumiendo marihuana otra vez. Por eso Dios dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que apartarnos del pecado. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Recuerdan el episodio de la serpiente en la nieve? Pero si usted agarra a la serpiente, que la ve congelándose en la nieve y la acaricia, y pobrecita la serpiente. El pecado, acaricio el pecado. Uy, no, es que a mí me gusta tanto esto. Yo no puedo apartarme de esto. Esto me gusta demasiado. Y sigo acariciándolo. Posiblemente muera en el pecado y pierda mi salvación. Entonces, creo que el mensaje es claro. Creo que quedó entendible para todos. Si aún así tienen dudas, con mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda sobre este tema? ¿No hay más dudas? Bien. No, señor. Bueno, qué dicho. Si no hay más dudas, vamos a terminar en esta hora dándole gracias a Dios por lo que Dios hace por nosotros. Dándole gracias a Dios que Él nos invita al don de la santidad. Él nos invita a apartarnos del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y gracias a Dios, porque Él nos da un gran regalo, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Lo que pasa es que el regalo yo lo puedo aceptar o lo puedo rechazar. Ese es el problema del regalo. Es un regalo. Yo lo puedo aceptar y lo puedo rechazar. ¿Ok? Vamos a orar en esta noche. Amante Padre, que estás en el cielo, queremos darle gracias a usted
por ese regalo precioso que usted nos dio, que es la vida eterna en su Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque usted nos libertó de la esclavitud del pecado. Porque ya a través del Espíritu Santo, usted nos convence del pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque usted nos abre la palabra de Dios. La Biblia dice, Señor, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Gracias, Señor, porque hoy tenemos libertad del pecado por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo y por el ministerio especial que ejerce el Espíritu Santo por cada uno de nosotros. Amén. Padre bendito, queremos su bendición en esta noche. Que al terminar nuestro estudio, y el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Y que la paz suya sea con cada uno de nosotros en esta hora. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que tengan Gracias. buenas noches a todos. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Noche.